Bienvenidos a Señor Reddit. Tenía un profesor de gimnasia conocido por ser estricto y grosero. Él hacía llorar a los niños de forma muy regular. De todos modos, después de que mi padre falleció y toda la escuela lo supo, él todavía actuó muy estricto conmigo. Pero un día después de la práctica de carreras, me sorprendió en el pasillo y me dijo: sigue así, tu papá estaría muy orgulloso de ti. Me tomó tan desprevenido que de hecho me hizo llorar. Vaya, sí que era fiel a su reputación de hacer llorar a los niños. El profesor de gimnasia alejándose. ¡Ja! Nadie se libra. En el 11 de septiembre, la mayoría de los profesores simplemente pusieron televisiones con noticias frente a las aulas, pero no mi profesor, Jim R. Él se levantó y dio una clase, a pesar de que algunos estudiantes no querían clases, yo incluido. Habló sobre los efectos que esto tendría en la economía, en la política, en la cultura y la sociedad, y tenía razón. Esto pasó literalmente horas después del colapso de las Torres Gemelas, cuando todavía había tantas cosas desconocidas y trágicas, cuando todos estábamos llenos de miedo y terror. Nos dio una base sólida para comprender las cosas que vendrían en la próxima década. Habló sobre cómo los viajes cambiarían con medidas de seguridad restrictivas alrededor del mundo, sobre cómo la política se aprovecharía del terrorismo para realizar actos que antes no podrían ser conocidos, sobre cómo las guerras en las que participaremos en ese momento no involucrarán muchos civiles, pero mi generación, la generación de mis hijos, etc., sí serán involucrados como daño colateral de bombardeos, toma de rehenes y atentados. Habló sobre cómo el racismo se disparará hacia los pueblos del Medio Oriente debido a la ira y el miedo y por qué esto está completamente mal. Como veterinario y ex policía, nos advirtió que no nos uniéramos al ejército mientras el conflicto era alto y que no guardemos en nuestras mentes la inmensa cantidad de patriotismo que se nos será inculcado de ahora en adelante. Esa clase fue un regalo. A medida que pasaban los años, los viajes cada vez más estrictos, las armas de destrucción masiva, la guerra de Irak, el surgimiento de departamentos de seguridad nacionales, los terribles atentados que hasta ahora ocurren, el terrible incremento del racismo en el Medio Oriente, etc. Sentía que ya estaba preparado para todo ello. Nunca olvidaré esa clase. Todos seguimos confusos y tratando de entender la vida. A cualquier edad, no dejes que nadie te diga lo contrario. Mi maestra de lenguaje de la escuela puso A y veces en 2 hojas de papel separadas y las pegó con cinta adhesiva a las paredes opuestas del aula. Luego hizo que un estudiante corriera desde A hasta veces, mientras gritaba ¡Ah! Llega al otro lado, veces, para enseñarnos que se escriben separadas y que a veces junto es incorrecto. Nunca lo he olvidado y todavía puedo recordarlo como si fuera ayer. Han pasado 12 años. Yo también tuve este problema. Todavía tengo que corregirlo con más frecuencia de lo que me gustaría. Recomiendo escribirlo en 2 paredes y correr entre ellas. Gritar ayuda. Mi profesor de biología de la escuela secundaria, al final de cada prueba o examen, ponía una pregunta como punto de obsequio. La pregunta era siempre la misma. La ciencia es A. Emocionante. B. Interesante. C. Un desafío. D. Todo lo anterior. No importa lo que hayas marcado, siempre tenías un punto. Sin embargo, dado que esto estaba en todos los exámenes, la frase quedó grabada en mi memoria a largo plazo. Esto me llevó a que siempre murmurara la frase de alguna manera cada vez que realizaba un examen en la universidad, sustituyendo la palabra ciencia por lo que fuera necesario. Luego me llevó a murmurarlo cada vez que estaba lidiando con algo estresante. Ahora se ha convertido en algo que repito cuando me encuentro con un obstáculo en la vida y todo se designa simplemente A. Emocionante. B. Interesante. C. Un desafío. D. Todo lo anterior. Es simple, pero me ayuda a evitar ser demasiado negativo. Mi entrenador de béisbol y profesor de sociología siempre solía decir antes de los exámenes: aquellos que están preparados crean su propia suerte. Esta es una verdadera lección de vida. La suerte es el choque entre el caos y la preparación. Antes de nuestros exámenes finales del último año, mi profesor de matemáticas nos entregó un artículo sobre las cosas más comunes que la gente decía en su lecho de muerte. Nos dijo que en ningún momento las personas decían quisiera haber trabajado más horas. Era lo contrario. Las personas deseaban haber pasado más tiempo con sus seres queridos o pasatiempos. Así que si no obteníamos las calificaciones que queríamos, estaba bien, porque siempre hay puertas traseras para donde queremos llegar. Esto no significa descuidar el trabajo. La lección es tener un buen equilibrio entre trabajo, familia, amigos y nuestros propios pasatiempos. La clase estaba de campamento y estábamos caminando por un sendero hacia el próximo campamento. Estábamos muy cansados por nuestras enormes mochilas. Yo no estaba en buena forma física y básicamente estaba bien atrás. Así que un maestro y yo estábamos atrás asegurándonos de que nadie se quede atrás. Llegamos a una parte donde una gran rama había caído en medio del camino. Era grande y suponía un esfuerzo moverlo, pero tanto los profesores como los estudiantes habrían sido capaces de moverlo. Ellos escogieron rodearla, sin siquiera pensarlo. Me adelanté para agarrar la rama
rama y jalarla fuera del camino. El maestro me dijo, 30 jóvenes se encontraron con ese obstáculo. Se necesitó un hombre para resolverlo, y le hizo la vida fácil a todo el que siguió después de él. Ese día aprendí dos grandes lecciones. Primero, se convirtió en una especie de lema personal. Hazlo más fácil para los que vienen después de ti. Y segundo, cuando tuvimos que volver por el mismo camino, me di cuenta de que yo mismo me hice la vida fácil. Resulta que cuando haces un buen trabajo, aunque no te lo esperes, tú también eres beneficiado. Un profesor me dijo que yo no era estúpido, solo un vago. Cambió mi vida y mi forma de pensar. Vaya, mi padrastro me dijo lo mismo. Al revés, primero me dijo que soy un vago, luego me dijo estúpido idiota. Tuve un maestro de inglés que nos trataba con respeto y a la vez nos desafiaba a ser mejores. Recuerdo que nos dijo, no eres tan maduro como crees, pero eres más maduro de lo que tus padres creen. También nos habló de un acuerdo que tenía con sus hijos. Él sabía lo difícil que es para los jóvenes hacer lo correcto frente a la presión de grupo. Así que les dijo a sus hijos que si alguna vez se encontraban en una situación en la que no deberían estar, consumo de alcohol siendo menores de edad, drogas, etc., podían llamarle y usar una palabra en clave poco sospechosa. Él guiaba la conversación por teléfono para ir a buscarlos y actuaba como un padre muy malo y odioso. Una vez que llegaba, sacaba a sus hijos de donde quiera que estuvieran. Esto les permitía salvar las apariencias con sus amigos y además no eran castigados por llegar a dicha situación en primer lugar. Mis padres también hicieron esto y los amo por ello. Teníamos dos acuerdos. El primero lo sugirió a mi papá y siempre estuvo dispuesto a hacer el malo. Siempre podíamos culparlo por no poder hacer algo. Él estaba dispuesto a ser odiado por nuestros amigos y a dejar una mala impresión ante todos, con tal de que nosotros sigamos bien encaminados. El segundo acuerdo era que no importaba que, si alguna vez nos sentíamos incómodos, podíamos llamar en cualquier momento de la noche y pedir que nos lleven a casa. No habría castigo, incluso si hubiéramos ido a una fiesta en secreto. Les hubiésemos mentido y la llamada era a las 2 de la mañana. Mis padres nos dijeron toscamente, preferiríamos estar decepcionados de ti y cansados en un día laboral a recibir una llamada tuya desde un hospital. Vaya, mis padres siempre me decían, ojalá pasara los fines de semana en fiestas, te pasas todo el maldito día jugando RuneScape. La comodidad se gana con la incomodidad. No seas un estúpido vago y sigue corriendo con fuerza. Mi entrenador de fútbol gritando. Él siempre nos decía que la incomodidad de ahora haría que nuestro cuerpo esté mucho mejor para el juego en el futuro, haciéndolo más fácil. Pero esa lección se extiende literalmente a toda la vida. ¿Quieres sentirte cómodo en tu vida? Puedes elegir estar cómodo en este momento, o puedes estar mucho más cómodo haciéndolo incómodo en este instante.